Es un cuento corto que escribió mi hermano Gustavo Fernández Gustavo Fernández. acerca de un, así, acerca de un lugar aquí muy emblemático en San Jerónimo, que es el Yacacal. En base a anécdotas que se cuentan de este lugar, pero él lo convirtió en cuento. Entonces voy a dar la lectura, a ver qué les parece. Dice, el Yacacal. Martín salió apresurado de su cuarto. Se le había hecho tarde. Tenía que pasar por los amigos para ir de día de campo. Preparó la mula negra, le puso los aparejos y acomodó la pequeña carreta. Antes de salir, su mamá le gritó, ten cuidado, Martín. Estas palabras se convirtieron en un presagio de lo que pasaría ese día. El día estaba nublado. Bajó presuroso sobre la calle irregular llena de piedras y fango hacia el centro. Pasó por Luis, el mejor de sus amigos, a pocas calles de ahí, y bajó para ayudarle a subir los víveres que un día antes habían preparado. Ya en el centro y bajo algunos alcanfores de la plaza estaban los demás. Presurosos, abordaron el pequeño carro que jalaba la mula. Eran solo 6 jóvenes listos para pasar un día fuera de lo común, alejados del pueblo. Algunos por aventura, otros por desocuparse de los quehaceres y algunos otros con ganas de divertirse. Iban felices. Tomaron el camino a la salida del pueblo. Tomaron hacia el puente que bordeaba la Barranca Grande en aquellos tiempos y por las grandes lluvias. Aún llevaba agua que desembocaba más abajo en la vega, en donde se regaban los sembradíos de maíz, avena y alfalfa. Era todo un espectáculo a la vista. Salieron del pueblo y tomaron por el camino real, antes de subir el camino colorado y, circulando rumbo a San Miguel, en una hondonada del terreno sembrado de maíz, se veía el Yacacal. Esta era una brecha enorme rodeada de peñas altas y grandes pirules. Al fondo, un hueco natural enorme, con un estanque en el fondo en donde los chiquillos aprovechaban el calor del verano para chapotear felices. Al final de la gran barranca. Bajando entre las grandes peñas, se apreciaba a la mitad de estas una enorme cueva de donde salía aire, que seguramente decían los abuelos llevaba a un río subterráneo, pero jamás se encontró. Este bello paisaje servía de descanso para jóvenes que asistían con cierto dejo de aventura cercana, escapando un poco de los quehaceres diarios del pueblo. Eran tiempos viejos, la gente aún cosechaba con el agua de lluvia y se formaban riachuelos que desembocaban ahí precisamente. La gente no tenía más diversión que lo que la naturaleza proveía, milpas y maleza endémica, mezquites, magueyes, nopales y pirules sobre el camino. Yacacal, aparte de un lugar de dispersión, era motivo de muchas leyendas y mitos que a la fecha siguen circulando por el pueblo. En los relatos de mi tío Pancho, un viejo que frecuentaba mucho a mi papá, nos contaba dentro de sus muchas historias que las brujas perdían a los enamorados cuando venían de dejar a la novia. Avanzaban y cuando se daban cuenta estaban ya al borde del precipicio en el Yacacal. Buscaron un lugar para aparearse bajo un enorme pirul, apearse bajo un enorme pirul. Era un árbol enorme que en tiempos de calor debería dar una sombra magnífica y agradable. Bajaron los víveres dispuestos a pasar un día perfecto. Martín amarró la mula a unos cuantos pasos en otro árbol. A lo rodeaba gran cantidad de hierba, sobre todo jaramán, para alimentar a. Empezaba a llover. En estos tiempos la lluvia podía caer desde temprano y a veces con tanta fuerza que era peligroso bajar a donde ellos querían. Jóvenes al fin no repararon en esto y empezaron a bajar. Cuando llegaron al borde de la caverna, ya la lluvia había arreciado. Sin reparar en los peligros descendieron, pero era tan fuerte la borrasca que a mitad de esta y en la cueva que se encontraba ahí, tuvieron que detenerse. Bajaron los morrales y resignados hicieron un pequeño campamento. La lluvia no cesaba, por el contrario, arreciaba cada vez más. El agua bajaba por las peñas a grandes cantidades. El pequeño pedazo de tierra donde estaban amenazaba con desmoronarse, por lo que se arrimaron hasta el fondo, pero el espacio era insuficiente para todos. El agua empezaba a filtrarse por las grietas y lo que primero fue algarabía se iba convirtiendo cada vez más en angustia y miedo.
Opiniones encontradas empezaron a escucharse. Algunos querían terminar de bajar, cruzar el estanque y salir del otro lado, en donde el peligro era menor. Algunos querían regresar volviendo a subir, otros opinaban quedarse y resistir lo más que pudieran. En fin, cualquier decisión era sumamente peligrosa. Ese día llovió como nunca en muchos años. Las calles bajas del pueblo se inundaron de las partes altas. Corría el agua a raudales. El panorama era poco alentador. La mamá de Martín, con el rosario en la mano, no dejaba de pensar en su hijo. Salió con la tormenta encima a buscar a los papás de los muchachos. Se organizaron, prepararon caballos, mulas y camionetas para salir a buscarlos con el torrencial encima. Martín había hecho a bien avisar a su mamá en dónde estarían. Llegaron al lugar y al ver la carreta y la mula, asumieron lo que ya sospechaban. Habían bajado. El fuerte torrencial les impedía ver más allá de sus narices, pero siguieron avanzando aún con estos inconvenientes. Entre las piedras, el lodo y el fuerte aguacero, llegaron hasta el borde esperando lo peor. Dentro de la cueva la situación era de zozobra y miedo. Los muchachos se aferraban unos a otros en espera de un milagro. El espacio iba disminuyendo cada vez más a causa del agua que se llevaba todo a su paso. Sucedió entonces lo inevitable. El piso sucumbió a los pies y 3 de ellos cayeron al fondo entre gritos desesperados. Los otros 3, incluyendo Martín, seguían aferrados a las salientes de las cuevas. Sus gritos fueron escuchados desde arriba. La gente, que ya en ese momento era mucha, empezó a improvisar la bajada con cuerdas amarradas a las monturas de las mulas y caballos, que fueron los únicos que pudieron llegar hasta ahí. Con mucho trabajo, con la angustia, con la prisa, con el miedo, llegaron a la cueva y los 3 jóvenes fueron rescatados. Desesperada la gente recorrió la barranca que llevaba un caudal enorme. Muchos ojos, muchas manos, muchos metros más abajo y nada de los 3 muchachos. Empezaba a tardear y la lluvia no cesaba. La gente empapada, pero con todo el coraje que sentía, seguían buscando. Martín, ya guardecido y con la mente hecha un caos, hacía un recuento de lo ocurrido. 6 amigos jóvenes, adolescentes, compañeros de escuela todos, con una vida prometedora, buenos muchachos que tuvieron la ocurrencia de divertirse en un mal momento. En su pensamiento tenía la esperanza de que todos estuvieran bien. Le remordía un poco la conciencia haber invitado a Luis, el más chico, el más débil, gran amigo, pero un poco tímido y apartado de todos. Rezaba porque supiera nadar. Horas después y antes de que anocheciera, fueron localizados 2 de ellos, maltrechos, asustados, pero en buenas condiciones físicas. Solo faltaba Luis. La lluvia cesó, ya muy entrada la noche. Luis no fue encontrado. El delegado y varios hombres más, incluyendo su familia, no cesaron en la búsqueda. Toda la noche, parte del día siguiente, desde arriba hasta abajo. Recorrieron kilómetros y kilómetros de barranca. Llegaron a La Vega y no encontraron nada. Vinieron brigadas municipales, estatales, gente de todos los alrededores en una búsqueda frenética y no encontraron nada. Luego de ese día, y cuando ya la barranca bajaba su cauce, se seguía buscando y así durante varios días no fue encontrado. Muchos años después y al calor de unas copas, Martín había de rememorar este suceso. Aún a la fecha, jamás se ha sabido qué pasó con Luis. Su familia lo buscó por muchos años. Incluso dicen que su madre murió recorriendo la barranca noche y día hasta el final de su vida. Es todo el cuento. Sí, mire, quiero comentarles que efectivamente, felicidades, Ariel. Quiero comentarles... Sí, gracias, mi hermano. No, está bien, pero sí, porque ya citas el nombre, o sea, dices el nombre. ¿Quién fue? Te felicito en el sentido de que mucho de la tradición oral en todo el mundo es precisamente el rescate de mitos, leyendas, cuentos, incluso hasta novelas. Yo recuerdo ahorita una novela de Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, en donde es un excelente documento también histórico, porque recrea paisajes, recrea una época con personajes, con sus actitudes, con vestuario, con una caracterización como si fuera para una película. Entonces quiero decirles y avalo que efectivamente la narrativa, la literatura, ayuda muchísimo
De hecho, mucho de la tradición oral está fundamentada en textos literarios. Y en este caso, un cuento de este tipo hace lo mismo que les acabo yo de mencionar. Por lo tanto, avalo yo que a través de la literatura en general también se pueda ir preservando la memoria histórica de los pueblos. Porque esto que tú acabas de contar, a mí me parece que hubo muchas cosas verosímiles o está tomado de la realidad. Muchas veces la literatura toma de la realidad, nada más que le da otro tipo de recreación, pero dentro de la tradición oral está avalado para que sea registrado como tal. Felicidades. Gracias, profe.